Hola, bienvenidos a mi canal, Aleption Core. En este video te mostraré conceptos de nivel intermedio de Excel que te harán destacar de los demás. En la descripción del video están los temas que veremos en esta clase y al final te mostraré un truco que quizás no conoces. Comencemos. El siguiente tema será el preámbulo para poder crear una tabla dinámica en Excel. Lo primero que hay que tener en cuenta es la estructura de una lista de Excel. Una lista en Excel es un conjunto de datos organizados en filas y columnas que sigue la siguiente estructura. 1. Encabezados de columna. 2. Filas o registros. 3. Campos o columnas. Algunas reglas que hay que considerar para que Excel las reconozca correctamente es 1. No dejar filas vacías en medio. 2. No dejar columnas vacías. 3. Un encabezado por columna. 4. No combinar celdas. Con esto en mente, te explico rápido mediante un ejemplo práctico. Primero, voy a eliminar una fila. Después, me posiciono desde la celda A2, selecciono utilizando el comando Control Shift más la flecha hacia abajo. ¿Qué pasó aquí? Si fuiste observador, te darás cuenta de que se detiene la selección. Solo seguimos utilizando el comando y avanzamos hasta llegar al final. Como ves, resulta complicado desplazarte por toda la tabla. Lo siguiente que voy a hacer es ordenar los datos de la tabla de menor a mayor, así que me posiciono en la columna A. Voy a Inicio, en la sección de Edición, buscaré el botón de Ordenar y Filtrar, y daré clic donde dice Ordenar de menor a mayor y la tabla se ordena de forma automática. También podemos ordenar los nombres de los empleados de forma alfabética. Repetiré los mismos pasos, solo que esta vez, por ser texto, seleccionaremos la opción que dice ordenar de la A a la Z. Curiosamente, existe otro botón que hace lo mismo. En la pestaña de datos hay un botón que dice filtro. Solo das clic y como puedes observar, en el encabezado aparece una flechita hacia abajo. La diferencia es que con este botón dejas activos los filtros en el encabezado de las columnas. Si damos clic en la columna de mes, se despliegan todos los meses que se registraron. Pero si yo quiero o deseo ver los meses de octubre y noviembre, donde dice seleccionar todo, damos clic y elegimos solamente los meses de octubre y noviembre. Clic en aceptar y solo nos mostrarán los resultados de estos meses. Posteriormente, vamos a seleccionar el mes de febrero y el mes de noviembre. Repetimos el procedimiento y selecciono el mes de febrero y el mes de noviembre. Perfecto. Ahora, podemos escoger qué meses mostrar y qué meses no. El proceso es muy sencillo. Ahora, vamos a ver algo diferente. Lo que vamos a realizar será ordenar los meses de forma cronológica. Ahora, algo que aprendí en esta versión nueva de Excel es que si yo quiero ordenar los meses de forma cronológica, utilizando el método de la A a la Z, solo nos va a ordenar los datos de forma alfabéticamente y nos va a generar un conflicto, ¿vale? En versiones anteriores se podía utilizar el botón de ordenar, pero esto ya no es compatible con la versión de Office 365. La opción sigue existiendo, pero te desordenará todo. Así que veamos rápidamente de lo que te estoy hablando. Presionemos el botón de ordenar que está a la izquierda del filtro. En esta ventana tenemos que ajustar algunos datos. Por ejemplo, donde dice ordenar, ordenar por, selecciono el concepto de cumpleaños. En orden, desplegamos las opciones. Damos clic en lista personalizada y nos mostrará varias opciones, pero seleccionaremos la lista personalizada de enero a diciembre. Clic en aceptar y en teoría se deberían ordenar los datos de forma cronológicamente. Sin embargo, observa que la tabla sí se ordenó, pero no de la forma en que se esperaba. La solución es muy fácil, es cambiarlo a un formato de fecha. Actualmente se encuentra como solo texto. Entonces, para convertirlo, podemos hacerlo de diversas formas. Yo solo te mostraré 3 versiones y tú utilizarás la que mejor te convenga. La primera versión es, por así decirlo, fácil. Solo tendrás que reescribirlos manualmente uno por uno en formato de fecha de día, mes y año, como el siguiente ejemplo. La segunda versión es utilizar la siguiente fórmula. Voy a explicarte esta función a detalle. Iniciemos con igual para indicar a Excel que vamos a escribir una fórmula. Después escribimos fecha. La función fecha nos va a convertir los valores de una celda en una fecha con la siguiente sintaxis: año, mes y día. Se abre el paréntesis y escribimos el año seguido de punto y coma. Después escribimos la palabra coincidir y abrimos paréntesis. La función coincidir busca un dato determinado en un intervalo de celdas y después nos muestra la posición relativa de dicho elemento. Básicamente va a contar en qué posición se encuentra la información que va a buscar. Por ejemplo, el mes de julio equivale al número 7
El mes de agosto corresponde al número 8 y así sucesivamente. F2, que corresponde a la celda que vamos a buscar su coincidencia. En otras palabras, buscará el texto y lo va a comparar con la matriz que está a la derecha de los corchetes. En esta matriz se agregan los meses en comillas y se separan por punto y coma hasta llegar al mes de diciembre. Después, hasta el tipo de coincidencia, hay tres valores, -1, 0 y 1. En este caso, solo utilizaremos 0, que significa que buscará el valor exactamente igual al valor buscado. Si por ejemplo buscamos agosto, me tiene que devolver el número 8 y así con cualquier mes. Después se cierra el paréntesis, cerramos la función coincidir con punto y coma y finalmente agregamos el número 1 que corresponde al día de la fecha. En resumen, estamos utilizando la fórmula fecha donde buscamos el año, que ya está escrito aquí, el mes, que utilizaremos la función coincidir para que me encuentre el número del mes y finalmente el número del día. Daremos Enter. Bien, lo siguiente que vamos a realizar será copiar los datos hacia abajo. Ahora, ¿por qué no me aparecen bien los datos de abajo? Bueno, no significa que el código esté mal. Lo que pasa aquí es que a veces hay espacios en la celda, como en este caso, busca coincidencias exactas, un espacio va a generar un error. Aquí podrías quitar el espacio de 1 en 1. Por ejemplo, aquí en el mes de abril tiene espacios, damos Enter y ya nos aparece la fecha correctamente. Sin embargo, si tienes muchos datos, no te recomiendo que realices esta función o esta acción. Lo que yo recomiendo hacer básicamente será agregar una función extra aquí en la fórmula. Aquí atrás de F4 vamos a agregar la palabra espacios. Perfecto. Ahora se abre paréntesis y la cerramos directamente al terminar F4. Daremos clic en Enter y ya nos quita el espacio redundante de esta celda. Lo que vamos a realizar será copiar el código hacia abajo para que nos muestre los datos correctamente. Por último, utilizaremos esta fórmula más sencilla pero igual de funcional. Lo que vamos a realizar será escribir igual, fecha, número, tabulador. Aquí vamos a convertir datos almacenados en texto y se van a convertir en una fecha numérica. Primero vamos a agregar la comilla y vamos a indicar el día. En este caso sería 1. El siguiente tenemos que concatenar con este símbolo. Vamos a agregar el mes almacenado en la celda, que en este caso sería F2. Volvemos a concatenar con este símbolo. Posteriormente agregaríamos lo que sería el año. Al dar Enter aparecerá este número tan extraño. Pero no te preocupes, realmente Excel utiliza como una tipo base de datos en el que almacena números de series secuenciales. Dicho de otro modo, Excel cuenta cuántos días pasaron a partir del 1 de enero del año 1900. En este caso, han pasado 46.357 días a partir del 1 de enero del año 1900. Pero no te fijes mucho en este detalle porque vamos a transformar este número de serie en un número en nuestro idioma. Lo que voy a hacer será copiar los datos hacia abajo y ahora vamos al siguiente paso. Vamos a copiar cualquiera de estos datos donde dice cumpleaños. Clic derecho y pegar solo valores. Ahora seleccionamos todas las celdas, presionamos el comando control más 1 y nos muestra esta interfaz de formato de celdas. En categoría escogemos donde dice personalizada y donde dice estándar lo cambiamos a 4 letras M, 1, 2, 3, 4 que corresponde al mes completo. Clic en aceptar y ya nos aparecen los meses correctamente, ¿vale? Vamos a regresar al apartado de filtro. Borramos todo el filtro que se ha generado para que no ocasione ningún error. Ahora regresamos donde dice ordenar, seleccionamos cumpleaños y ahora fíjate que en lugar de decir de la A a la Z, nos muestra de más antiguos a más recientes. Entonces doy clic aquí y aceptamos y en este caso nos muestra ya los meses ordenados de forma correctamente. Ahora, sé que estos métodos suenan complicados al inicio, pero realmente piensa que utilizarás grandes números de datos y no vas a estar ordenando de uno en uno porque jamás terminarías. Pero si utilizas cualquiera de estas fórmulas, te aseguro que te ahorrarías muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si quiero ordenar dos criterios? Por ejemplo, me gustaría ordenar alfabéticamente los nombres y además ordenarlo de forma cronológica. Para hacerlo, abrimos nuevamente la interfaz de ordenar. En la ventana, selecciono Agregar nivel. Seleccionamos el nombre, ordenamos de la A a la Z y antes de dar clic en Aceptar, hay que ordenar la jerarquía. Mi intención es que el nombre sí o sí lo quiero ordenado alfabéticamente.
o sea, debería de ir como orden inicial. Entonces, doy clic en la flechita de arriba. De esta forma, el nombre queda por encima del mes de cumpleaños. Ahora sí, doy clic en aceptar y miremos que los nombres se han ordenado de forma alfabéticamente. A, B, C, D y E. Además, que los meses también se han ordenado de forma cronológica de enero a diciembre. Pero realmente no parece que estén ordenados los meses de forma cronológica. La segunda condición es la del mes, entonces solo se verán en casos donde los nombres se repitan. Por ejemplo, tenemos dos chicas llamadas Adrianas. En este caso cumple con la condición de el nombre. En este caso, una cumple en febrero y la otra cumple en diciembre. Lo mismo pasa para Andrea, que una cumple en el mes de junio y la otra cumple en el mes de octubre. Ahora, imagina que alguien capturó los datos mal y se confundió. Por consecuencia, se deben cambiar los datos. En este caso, Adriana Ortega, su mes de cumpleaños es el mes de febrero. Y para Adriana Cortés, su mes de cumpleaños era el mes de diciembre. Bien, ya que se corrigieron los meses, volvamos a ordenar los datos. Clic en ordenar y aceptar. Veamos que ahora Adriana Ortega está primero y Adriana Cortés está segundo. Bien, continuaremos coloreando la tabla. Voy a eliminar esto, que ya no lo necesito. Nos dirigimos en la pestaña Inicio, dar formato como tabla y escogemos alguna de estas opciones de diseño que tiene Excel para ti. Clic en Aceptar y ahora la tabla se ve más ordenada sin tener que colorear nada manualmente. Ahora, en la esquina inferior derecha nos aparece esta opción. Podemos ampliar la tabla solo arrastrando y agregando más espacio. Continuemos dando clic en Diseño de tabla. Ahora vamos con la siguiente función. Vamos a dar clic en Diseño de tabla para insertar una segmentación de datos. Clic en Insertar segmentación de datos, elijo Puesto. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para construir tablas dinámicas avanzadas más adelante, pero por ahora veamos cómo funcionan. Si doy clic en Marketing, veamos cómo en automático nos filtra la información en la tabla de una forma más sencilla y dinámica. Y lo mejor de todo, solo tengo que dar clic donde quiero filtrar. Si quiero ver, por ejemplo, todos los empleados del área de calidad, contabilidad, marketing, recursos humanos, etc., lo puedo visualizar fácilmente con esta opción de segmentación de datos. Como puedes ver, es muy fácil de utilizar. Solo borraré el filtro y eliminaré esto. Pero no te olvides de este tema porque más adelante lo volveremos a retomar. El siguiente tema que vamos a visualizar será el de totalizar. Vayamos rápido al punto. En la pestaña Diseño, habilitamos Fila de totales. Y como pueden ver, nos aparece una fila llamada Total, que nos muestra el número 20. A su derecha aparece una flechita desplegable. Al darle clic, veremos varias opciones. Está seleccionada por defecto la opción de recuento, que cuenta cuántas celdas están siendo utilizadas. Si lo cambio, por ejemplo, a contar números, el resultado es 0, y esto es porque tenemos texto y no números en la última columna. Pero no solo nos aparece el total de la última columna, sino que se encuentran en todas las celdas de fila del total. En la columna del celular, seleccionamos Contar números y nos aparece el número 20. Si doy clic en Recuento, nos aparece el mismo número. Si se agrega, por ejemplo, más información a la tabla, también se van a actualizar. Es muy fácil. También existen ocasiones donde podría duplicarse alguna información en la tabla y para no crear redundancia de datos, habrá que eliminarlos. Miremos, por ejemplo, si tenemos nombres repetidos en la tabla. Seleccionamos los datos de la columna Nombre. Vayamos a Inicio, Formato condicional, Reglas para resaltar celdas, Valores duplicados. Y en esta ventana podemos indicar la condición de si son duplicados o de si son únicos. Clic en Aceptar y Excel nos indica que tenemos dos nombres que se están repitiendo, Adriana y Andrea. De esta forma podemos ver si estos datos duplicados están bien capturados, pero es normal tener nombres duplicados en las empresas, pero no todos compartimos el mismo número de empleado. Así que cada empleado debe tener un número único. Entonces, seleccionemos la columna del número. Repetimos el procedimiento, formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados, clic en aceptar. Y bueno, esta vez no ha pasado nada porque no tengo ningún dato duplicado, pero supongamos que alguien capturó por accidente los mismos datos.
Para ejemplificarlo mejor, voy a copiar los datos de Diana 3 veces más. Ahora sí, como ves, en automático me resalta que hay 4 valores duplicados. Esta función a mí me ayudó bastante en mi primer trabajo, donde tenía que capturar una base de datos de oficios, los cuales se identificaban con un número de folio. Estos folios eran únicos y no se tenían que repetir. Pero no solamente yo capturaba la información, sino que también otros compañeros lo hacían. A veces no nos percatábamos que ya estaba capturado y trabajábamos de más. Cuando aprendí esto, me encantó porque solo escribía un número duplicado y Excel me lo marcaba en rojo. Pero si ya tenemos los datos duplicados, podemos eliminarlos todos de un solo movimiento sin tener que hacer clic uno por uno. Para hacerlo, voy a la pestaña de datos, en herramienta de datos, daremos clic donde dice quitar duplicados. Nos despliega esta ventana donde solo voy a seleccionar qué columnas serán depuradas. Para este caso, solo quiero número, entonces clic en anular selección y seleccionamos solo número. Aceptamos y se eliminan los valores duplicados. Ahora, veremos cómo construir una lista de validación. ¿Para qué sirve esta lista? Muy fácil. En base de datos, siempre tenemos que organizar la información de forma eficiente, evitando duplicidad, errores y problemas al actualizar los datos. Esto se conoce como normalización de datos. Al normalizar, tenemos 3 metas clave. 1. Tenemos que eliminar datos repetidos. 2. Evitar inconsistencias. Y 3. Facilitar inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Ya con esto en mente, vamos a comenzar a desarrollar nuestra validación de datos. Primero, vamos a seleccionar las celdas desde la A2 a la A20. Posteriormente, iremos a la pestaña de datos, buscamos la opción Validación de datos y una vez allí, buscaremos la opción Lista. En origen, escribimos lo que deseamos que vaya en nuestra lista. Escribo, por ejemplo, hamburguesas, punto y coma, alitas, punto y coma, refrescos, punto y coma, malteadas, punto y coma, postres, punto y boneless. Clic en aceptar y fíjate que a un lado aparece una flechita desplegable. Si te diste cuenta, en mi lista no agregué todos los productos. Entonces, si voy a la celda A13 y escribo, por ejemplo, papas, el sistema nos arrojará un error diciendo este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. De esta forma, evitaremos que se escriban palabras que no estén contempladas para la columna en cuestión. Pero, ¿cómo sabremos qué palabras son las que están erróneas? Bastante sencillo. Solamente daremos clic en la herramienta de datos de la segunda opción, rodear con círculo datos no válidos, y todos los datos erróneos nos aparecerán rodeados con un círculo rojo. Además, podemos hacer que el mensaje de error sea diferente. Para ello, seleccionaremos las celdas nuevamente del A2 a la A20, clic en validación de datos, en mensaje de error, escribimos lo siguiente. En título, voy a escribir, por ejemplo, sin autorización. En mensaje de error, vamos a escribir un mensaje explicando el porqué. En este caso escribo, solo puedes agregar datos de la lista. Aceptar. Fíjate que ahora voy a escribir lo mismo, papas, enter, y el sistema ahora nos arrojará el mensaje personalizado que creamos. Muy fácil, ¿no? Espera, existe otra forma de crear la lista de validación más rápidamente y sin límite de datos, ya que con esta opción que te mostré, solo puedes escribir un máximo de 255 caracteres. Entonces, voy a copiar algunos de los datos de la tabla original de la columna en la columna M. Después voy a repetir los pasos. Voy a seleccionar desde la celda A2 a la celda A20, clic en validación de datos, eliminamos todos los datos, permitir, lista, en origen, vamos a seleccionar los datos desde la M2 hasta la M20. Dejo espacios en blanco solo por si voy a agregar más datos en mi lista de validación. Ahora, clic en aceptar, voy a escribir la palabra nachos. El sistema nuevamente me arroja error. Pero ¿qué pasaría si agrego el producto en la columna M, nachos? Y ahora voy a volver a escribir la palabra nachos en este lado. Y como pueden ver, el sistema reconoce la palabra. Solo doy clic en Enter y no tengo que terminar de escribir y se agrega solo. Ahora, puedes agregar más productos a tu lista de validación. Ya para finalizar, vamos a diferenciar el total general y un subtotal. Para ello, voy a insertar una fila. Posteriormente,
nos ubicamos en la celda H1 y escribimos total de ingreso. En la columna I, total de producto. Copiamos el formato del título y ajustamos las columnas. En total de ingreso escribimos la fórmula igual, suma, y vamos a sumar los datos desde la celda F3 hasta la celda F22. Cerramos paréntesis y Enter. Con esta fórmula tenemos la suma total de los ingresos, que son 269.200. Ahora vamos a compararlo con la función de subtotal. Para ello, vamos a escribir la siguiente fórmula. En la celda I2 escribimos igual subtotales. Abrimos paréntesis y nos aparecerá una lista y veamos que para suma está marcada por el número 9. Después agregamos punto y coma para poder añadir las referencias. Seleccionamos las celdas F3 hasta F22, cerramos paréntesis y clic en Enter. Y como pueden observar, a simple vista parece lo mismo, sin embargo, vamos a ver las diferencias de ambas fórmulas. Para ello, nos posicionaremos en cualquier celda de la tabla. Después, vamos a la pestaña de datos. Activamos los filtros. Luego, filtramos por producto. Por ejemplo, selecciono solo hamburguesas. Y ahora me acaba de dar un resultado diferente al del total. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de tener subtotales en una función? Esto nos va a servir para poder diferenciar los totales de los datos que filtramos. Ahora, supongamos que tenemos muchísimos datos que deseamos saber el total por categorías. Por ejemplo, quiero saber el total de ventas por estado y además conocer el total general. Lo podemos realizar con un simple botón, pero para ello tendremos que programarlo sin utilizar fórmulas ni comandos. Vamos a crear subtotales en forma de lista. Sin embargo, antes de hacer este paso, es muy importante destacar que esta función no se podrá realizar si ya declaraste estos datos como tabla. Después, eliminamos el filtro. Debemos ordenar los datos de la A a la Z. En este caso, en producto, ordenamos de la A a la Z. Lo siguiente será ir a la siguiente ruta, que es datos, esquema y subtotal. Para cada cambio vamos a seleccionar la columna que queremos analizar. En este caso será el producto. Usar función, utilizaremos suma y aquí se va a mostrar el subtotal en la columna de total de ingreso. Ahora te recomiendo seleccionar esta opción, salto de página entre grupos. Clic en aceptar y como puedes observar, los productos se han dividido y nos menciona el subtotal en cada artículo. Y lo mejor de esto es que a la izquierda del todo podemos dar clic en el botón menos en cada artículo y nos reduce lo que es la tabla, dejando solamente el total del producto y el total general. Por último, quizás viste que arriba nos aparecieron tres números. Si presionamos el número 1, nos mostrará el total general. Si presionamos el número 2, nos mostrará el subtotal por categorías. Y si presionamos el número 3, nos mostrarán todos los datos. Ahora, para quitar los subtotales, simplemente vamos a la misma ruta de subtotales y daremos clic donde dice quitar todos. Listo. Ahora, antes de finalizar este video, voy a regalarte otro dato extra. Sé que en ocasiones desearías ocultar información que posteriormente desearías mostrar. Y no estoy hablando de la opción de ocultar columnas o de ocultar filas que te mostré en otros videos anteriores. Este es mucho más práctico. Por ejemplo, deseo ocultar el mes de octubre. Para ello, selecciono la columna C. Voy a datos, esquema y doy clic en la función de agrupar. Ahora, nos apareció un botón desplegable en la parte superior. Podemos agruparla dando clic, se contrae o se expande si así yo lo necesito. Pero si deseo ocultar el mes de noviembre, entonces hago lo mismo. Selecciono ambas columnas, clic en esquema, agrupar. Ahora me aparecieron estas dos anclas, de las cuales si presiono el ancla de abajo, me esconde el mes de octubre. Si presiono el ancla de arriba, me esconde el mes de noviembre. Lo interesante es que puedes ocultar las columnas que consideres necesarios, ya sea para las filas o las columnas. El proceso será el mismo. Ahora sí, eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle me gusta, así sabré que esta información te fue muy útil. Si crees que más personas pueden beneficiarse de este curso, compártelo con tus amigos, ayuda a que el conocimiento llegue más lejos. Gracias por llegar hasta aquí, más Excel, menos estrés. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.